Las balas, las columnas de humo y las calles incendiadas en la ciudad de Culiacán, fortín del salvaje y sangriento cartel de Sinaloa, dejaron ver que Andrés Manuel López Obrador no tiene absolutamente ninguna estrategia para enfrentar el narcotráfico. La tarde del jueves 17 de octubre se desató el caos a raíz de un encuentro entre militares y Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el mediático líder del cartel, condenado este año a cadena perpetua por un tribunal de Estados Unidos. A Ovidio lo habrían retenido en un confuso operativo que dejó muchas dudas sobre las capacidades del Ejecutivo. Aparte de que al dejarlo libre el cartel de Sinaloa quedó como dueño y amo del país, sí vale la pena preguntarse qué fue lo que realmente pasó el día que ardió Culiacán. El caos comenzó alrededor de las 3 de la tarde. Redes sociales y medios fueron la única fuente de información durante 5 horas en las que inexplicablemente el Ejecutivo no explicó qué estaba pasando. Entrada la noche, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, se encargó de contarnos lo que pasó en un video que él mismo después se encargó de contradecir. Una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena se encontraba realizando un patrullaje de rutina cuando fueron agredidos desde una vivienda. El personal de la patrulla repelió la agresión y tomó control de la vivienda, localizando en su interior a 4 ocupantes. Casualmente, entre los 4 ocupantes había un invitado muy especial. Durante dicha acción, se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López. Para Durazo, que el hijo del Chapo estuviera en esa casa debió ser una coincidencia cósmica. En cualquier caso, los militares, una vez dentro de la casa, fueron acorralados por integrantes del cartel, quienes además sumieron la ciudad entera en una batalla campal. Por ello, el Gabinete de Seguridad dio la orden de salir de la casa. Al día siguiente, medios locales ya filtraban en primeras planas que se había retenido al hijo del Chapo, pero que se le había dejado en libertad. La indignación se apoderó de todo el país, que amaneció al día siguiente esperando una respuesta coherente de lo que había sucedido. Desde que es presidente, López Obrador ha opinado sobre todo, desde una posible resurrección de Juan Gabriel hasta la conquista de México, pasando por ataques constantes a los medios de comunicación y a la sociedad civil. Ha hablado incluso de expresidentes que se hicieron operaciones estéticas con dinero público. En cambio, este viernes, después de que el país necesitaba aclaraciones urgentes sobre lo sucedido, el presidente de México prefirió empezar su rueda de prensa mañanera con otro tema. Hoy, mañana, el domingo, vamos a estar 3 días aquí en el estado de Oaxaca. Finalmente, después de 20 minutos, el presidente de México decidió hablar de la liberación de Ovidio, pero solo porque un periodista le preguntó. Y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso, porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. Dejarlo libre para evitar una matanza queda claro. Proteger la vida de las personas también queda claro. El problema es que no queda claro cómo. Desde que es presidente, López Obrador ha defendido una estrategia de seguridad distinta a la de sus predecesores, quienes optaron por un enfrentamiento directo contra el narcotráfico y la militarización del país, especialmente Felipe Calderón, quien gobernó del 2006 al 2012 y dejó a su paso un reguero de muertos. ¿Pero qué tan real es esta nueva estrategia más humanista contra los criminales? Por ahora parece que pura retórica. En campaña prometió la legalización de la marihuana y la amapola para restarle poder al narco, pero todavía no se ha hablado seriamente del tema. También propuso en campaña una amnistía con la delincuencia organizada y unos foros para encontrar formas no violentas para pacificar el país. Pero más allá de los discretos conversatorios que se celebraron hace más de un año, no se ha vuelto a hablar más del tema. En contraste, se creó una Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad que prometía estar realmente calificado para las exigencias de la violencia. Ya operando desde junio con unos 72.000 elementos por todo el país. Dándole un voto de confianza a esa Guardia Nacional y pensando que puede servir realmente para enfrentar el crimen organizado, en el caso de Culiacán, este cuerpo, teóricamente preparado, optó por rendirle pleitesía al cartel de Sinaloa, cuando las cosas se pusieron tensas. Las razones de evitar una masacre serían justificables si no fuera por la segunda versión de los hechos que dio el Gabinete de Seguridad. No fue circunstancial, ya que se trató de una acción directa para la captura de un presunto delincuente al contar con orden de aprehensión provisional con fines de extradición emitida por un juez federal. El jefe del ejército dijo en esta versión que sí fue un operativo, que al parecer hubo una intención directa de darle un golpe al crimen organizado con una orden de aprehensión con fines de extradición, pero no salió como esperaba y los elementos se vieron obligados a rendirse y abandonar el inmueble ante la superioridad del cartel de Sinaloa. Este personal
En un afán de obtener resultados positivos, actuó de manera precipitada, con deficiente planeación, así como falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención, omitiendo además obtener el consenso de sus mandos superiores. Se reconoce la incompetencia del operativo, pero además el gabinete reconoce con toda normalidad un hecho que más bien parece sacado del teatro del absurdo. Ya estando dentro del inmueble, con el capo delante, los militares estaban esperando una orden de cateo para poder detener a Guzmán. La fuerza participante fue agredida cuando se encontraba en espera de esta orden de cateo. Una orden que por lo visto no llegó nunca, aunque el operativo estuviera planeado con anterioridad. Al advertir el alto índice de violencia generalizado que se produjo, este gabinete de seguridad decidió ordenar el retiro de las fuerzas. Si ni siquiera se tenía una orden de cateo, entonces, ¿qué se quería llevando a cabo el operativo? ¿Por qué se puso en marcha una operación que ponía en riesgo a toda una población sin prever las posibles consecuencias? Porque a las 3 de la tarde, cuando estaban los civiles más expuestos, La orden de aprehensión no llegó con la oportunidad que había sido planeada en el diseño del operativo. Y eso llevó a modificar las decisiones finales. y si había un operativo diseñado, ¿por qué Durazo dijo que había sido un encuentro fortuito lo que había llevado a toparse con Ovidio Guzmán? ¿Es que acaso el máximo encargado de la seguridad del país no sabía de la existencia de una operación de semejante magnitud? Podemos no tener toda la información, pero no vamos a ocultar absolutamente nada de información. Más allá de la credibilidad de la información, el caso hace ver que hay incoherencias en la estrategia general del gobierno. Durazo insistió en que su plan contra el crimen organizado no es la confrontación, sino atender las causas sociales que lo originan. La inseguridad ha sido producto de un proceso de descomposición social y la seguridad será también producto de un proceso social, de recomposición social. Sin embargo, esta vez se apostó por llevar a cabo una ofensiva para capturar a Ovidio Guzmán, al mismo tiempo que se negó rotundamente a negociar con él o con cualquier líder de la delincuencia organizada. Ningún pacto, absolutamente ningún pacto con el crimen organizado. El tema es que en los últimos días han surgido rumores de un distanciamiento entre el ejército por un lado, la Guardia Nacional y el presidente por el otro. Por lo visto, el jefe del ejército no estaba enterado del operativo orquestado en secreto por Alfonso Durazo y López Obrador. La sensación final es que no existe un plan de seguridad sólido o que de haberlo, las personas que lo ejecutan, tanto soldados como altos mandos, no saben a qué están jugando. En cualquier caso, lo ocurrido dejó 8 muertos y 16 heridos. Y como si fuera poco, el jueves, en mitad del caos, 49 reos se escaparon del penal de Aguaruto en la ciudad de Culiacán. Los abogados de la familia de Guzmán además salieron el viernes a agradecerle al presidente López Obrador. Ovidio corrió con suerte, pero bueno, finalmente la familia agradece que no haya habido abuso de autoridad por parte de los soldados o de haberle aplicado la ley fuga. Dejando a un lado los halagos de la familia, López Obrador ha mostrado en alguna ocasión una actitud bastante cuestionable cuando ha opinado sobre el líder del cartel de Sinaloa. Cuando todas estas cosas que suceden terminan en condenas como esta, una condena a estar en la cárcel de por vida, en una cárcel hostil, dura, inhumana, pues sí conmueve. Este año la violencia, en su mayoría derivada del crimen organizado, ha cobrado 23.063 vidas. Y en el 2018 el país vivió su año más violento, con 35.964 personas asesinadas. Esto, señor presidente, sí conmueve. Esta no es la primera vez que México queda en evidencia por parte del crimen organizado, en especial por el cartel de Sinaloa. Ya en numerosas ocasiones el gobierno de turno se ha visto superado por la organización fundada en 1991. En el 2001 el Chapo se fugó de una prisión de máxima seguridad escondido en un carrito de lavandería, mientras en el 2015 se volvió a fugar a través de un túnel de 1.500 metros que conectaba una casa con la ducha de su celda.
Además, en el 2012, las autoridades anunciaron la captura de otro hijo del Chapo, esta vez Jesús Alfredo Guzmán. Sin embargo, a las pocas horas se emitió un comunicado indicando que el apresado no era realmente el hijo del Chapo. Pero más allá de los ridículos y del control que ejerce el cartel sobre México, donde está presente en 17 estados, esta organización tiene presencia en el 70% del planeta, incluyendo 32 entidades en Estados Unidos y más de 50 países. Tiene más empleados que Walmart en México y Centroamérica y una flota de avionetas y aviones más grande que los aviones comerciales de México. En el 2016, el cartel movía al mes el 35% del tráfico de cocaína y marihuana de todo el mundo. Con estos datos, la intención de regular las drogas en México parece una utopía, una batalla perdida en un país que sigue siendo más narcoestado que nunca.